Hoy nos encontramos con el magíster James Rojas Pulca, trabajador social que actualmente es jefe de salud mental de Salud Red Asistencial La Libertad, quien está a cargo de todos los psiquiatras, psicólogos y trabajadores sociales clínicos de los hospitales de la región La Libertad. Nos concedió esta entrevista para conocer más sobre las funciones que realiza un trabajador social en el área de salud. Hola, magíster Rojas. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, para empezar, sabemos que el trabajador social es un profesional que opera en un área específica, enfrentando con las personas involucradas una amplia gama de necesidades y problemas sociales. Describa, por favor, cuáles son los problemas sociales más comunes a los que atiende. Nosotros en el área de salud mental, buenas noches con todos, es un área que abarca los tres servicios de atención, como son los mencionó a un inicio: psiquiatría, psicología y trabajo social. Enfocado al trabajo social, en lo que es referente a la salud mental, va a aplicar siempre eh, el método de intervención en trabajo social. Desde el proceso en cada caso social que se identifica frente a situaciones relacionadas a la salud mental, como es el estrés, la depresión, la ansiedad, también relacionados a los problemas familiares, como son conflictos familiares, relaciones interpersonales inadecuadas. Hay también déficits en comunicación entre padres e hijos. Hay situaciones o conflictos también de pareja. También tenemos, en este caso, la violencia contra la mujer. Tenemos un grupo primario también, que son su entorno. También se ha evidenciado casos de violencia a personas varones, también niños, y situaciones también de maltrato al adulto mayor, ¿no? O sea, situaciones que abarcan desde cada caso que se va identificando, se hacen las investigaciones respectivas para poder tener un diagnóstico en cada una de las atenciones que se hacen, ¿no? Y frente a ello poder dar un plan de tratamiento o inmediato o a mediano o largo plazo según la característica de el social que se ve en cada hospital. Hay hospitales, por ejemplo, que no tienen internamiento o hospitalización, que son las planes de forma inmediata. También hay a mediano, cuando ya son hospitalizaciones de medicina general, y cuando son ya hospitalizaciones de salud mental, ya por ejemplo abarca un poco más, ¿no? Que son ya a más largo plazo, a 3, 4, hasta 6 meses, ¿no? Según la situación o el proceso de rehabilitación que necesita el paciente. Luego de ello se hace una evaluación y por último se emite un informe relacionado con el alta de clínica del paciente, con el equipo multidisciplinario que está a cargo del médico psiquiatra, psicólogo y trabajador social, ¿no? Entonces es un equipo multidisciplinario que tiene a cargo, según una nueva ley también de salud mental promulgada en el año 2020, el trabajo social se considera entre los principales diagnósticos que abarca lo que es salud mental, ¿no? Entre los principales diagnósticos que tiene, como es psiquiatría, psicología y, bueno, la redundancia, trabajo social, ¿no? Muy interesante todo lo que nos cuenta, magíster. Bueno, dentro de la función general de investigación, para conocer, analizar e interpretar los problemas sobre los que interviene, ¿usted cómo lleva a cabo este proceso de investigación en los usuarios para conocer sus carencias y necesidades sociales? Claro, sí, nosotros tenemos que tener la primera técnica de la entrevista, ¿no? Y luego la aplicación de los instrumentos como son la ficha social, también tener un ecomapa, un genograma para conocer un poco más de la historia. De repente ahí no se puede avanzar en la primera sesión, se hacen más sesiones en donde tú puedes recopilar toda la información, tanto de la persona o paciente y su entorno de grupo o familia, ¿no? Que es muy importante para poder tener nosotros un mayor un historial social de acerca del caso respectivo. Y eso nos facilite también la información necesaria
para poder dar al equipo multidisciplinario de salud mental y ellos puedan conocer acerca de cuál es en sí el historial o antecedente, también no solamente social, sino familiar, clínico, donde también se puedan recopilar ciertas situaciones o hechos que ayuden un poco para que, en este caso, el médico psiquiatra tenga un mayor conocimiento acerca del caso. O también ya ellos también en la parte clínica a veces conocen cuando son casos recurrentes, ¿no? ¿Correcto? Ujú. ¿Me escuchan? Sí, mi siguiente compañera, por favor. Sí, para continuar, buenas noches. Mi nombre es Leslie Pi de la Cruz. Entonces vamos a hablar de el rol que ejerce el profesional, ¿no? Por ejemplo, usted podría decirnos qué actividades realiza de forma regular y sistemática y cuál es el objetivo profesional de tales actividades y acciones que realiza normalmente usted dentro de su institución. Ujú. El objetivo profesional de un trabajador social en el área de salud mental busca en sí el bienestar social y familiar. ¿En qué sentido? En que nosotros buscamos la parte de rehabilitación, reestructurar las situaciones o relaciones interpersonales que se han producido por de repente problemas o conflictos o situaciones de aislamiento o situaciones en la estructura de la dinámica familiar a raíz de que aparece esta enfermedad en salud mental de una determinada integrante del grupo familiar y ha llevado de repente a situaciones como intolerancia, conflictos, falta de comprensión, situación de apego, situaciones que van a generar que la familia no esté acorde con ello. Entonces el trabajador social busca a través de la investigación ver cuáles son los causales para identificar la problemática principal y en base a ello ver también cuáles son efectos, ¿no? Y poder ver sobre ello un plan de acción. Y un plan de acción que sea multidisciplinario, que nos ayudemos también de la parte psicológica y de la parte clínica, que es en este caso psiquiatría, ¿no? Que a través de los medicamentos, fármacos, nos va a ayudar también a que la persona se controle. Pero nosotros como trabajadores sociales somos el punto de unión entre la familia y el paciente para reestructurar o mejorar los niveles de comunicación, mejorar las relaciones interpersonales y por ende se lleve una reestructuración y se retome nuevamente la práctica de valores a nivel del grupo familiar. Y eso nosotros lo conocemos como parte de rehabilitación social post-tratamiento de una persona de salud mental, ¿no? Ujú. Claro, entendemos. Entonces, también sabemos que el trabajador social realiza una de sus funciones, es la función administrativa, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, ¿podría contarnos usted cómo desempeña esta función en su campo de trabajo en aras de buscar la modificación? ¿No sé si me escucha? Te escucho un poco bajito, ¿le puedes subir un poco tu audio? Ah, ya, bueno, repito entonces la pregunta, ¿no? Como le decía, cumplimos con una función administrativa. Ujú. Entonces quería saber cómo es que usted desempeña esta función en su campo de trabajo en aras de buscar la modificación de la situación problemática que presenta el usuario, ¿no es cierto? En este caso, en el área de salud mental. Bueno, ahorita en la parte administrativa nosotros como, digamos, jefatura estamos a cargo de ser los guías o, digamos, un tema de docencias, asesores para cada uno de los profesionales, tanto en psiquiatría, en psicología y en trabajo social, ¿no? Me enfocaba un poco al trabajo social, como les decía, cuando el trabajador social yo antes de ser jefe también estaba en la parte asistencial, ¿no? Donde nosotros como parte administrativa somos, digamos, a modo de coordinadores, porque nosotros somos el punto, el filtro para de que un paciente pueda ingresar y ser internado en un centro de rehabilitación en salud mental. En este caso hablamos, por ejemplo, aquí en Libertad, había el Centro Médico Ascopio. Ahorita, bueno, por temas de COVID ha sido cerrado temporalmente hasta que se aperture nuevamente, pero
Igual no se ha dejado de lado las atenciones en salud mental, pero solamente a un nivel de teleorientación y unas situaciones de emergencia prudencial. Pero hospitalizaciones no tenemos. Pero en un caso, antes del COVID, el trabajador social se encargaba de evaluar, o sea, el trabajador social recopilaba toda la información vía telefónica, por ejemplo, nombre y apellido, la edad, qué patología tiene, cuáles son las situaciones, crisis que está presentando. Toda esa información y también ver si había unas otras patologías o enfermedades preexistentes, que eso lo refería el hospital o el médico que lo estaba tratando, sea un médico general de emergencia o un médico psiquiatra de otro hospital. ¿Por qué? Porque como eso era un centro de internamiento, refería a hospital de Trujillo, de Chimbote, de Pacasmayo, de Cajamarca, de varios lugares. Entonces nosotros como profesionales asistenciales nos encargábamos de, digamos, de, en este caso, de obtener toda la información, llevarlo inmediatamente a una reunión, sea por telefónica o presencialmente si estaban los tres integrantes del comité de internamiento, y poder evaluar el caso y priorizar, porque como había bastante demanda de pacientes, entonces priorizar cuál es más urgente y cuál no. Entonces nosotros desde el punto de vista, enfoque de lo que es trabajo social, nosotros somos, digamos, el soporte, información, tanto de persona y de familia, para que en este caso el médico psiquiatra evalúe la parte clínica y el psicólogo también evalúe un poco la parte emocional, ¿no? Entonces ahí, por eso digo, eso es un bagaje pero integral, pero el trabajo social es el que direcciona, el que coordina, el que recoge la información y el que lleva y presenta el caso, ¿no? Entonces, esas situaciones que ameritan la investigación, ameritan administrar correctamente la información, y que implica la confidencialidad también de la información, implica también el registro correcto de la información y sobre todo llevar o direccionar una reunión donde se puedan tomar acuerdos y se registre en ello y también se lleve un control, digamos, correctamente administrado de qué pacientes van a ingresar y cómo tú también les vas a brindar el soporte, en este caso de una gestión social a sus familias, ¿no? Y también explicarles, ¿no? Sin el filtro, si no saben que es su caso, tienen que esperar por ciertas razones, o su caso puede ser controlado en un hospital de repente donde hay un psiquiatra que lo pueden controlar o dándole medicamentos para la tarde ya redujo la ansiedad y sus cuadros de reacciones de repente de enojo, de rabia o de depresión ya van disminuyendo frente a otros casos que, por ejemplo, hay un intento de autoeliminación o suicidio, esos casos no pueden esperar. Automáticamente necesitan ser hospitalizados. ¿Por qué? Porque es una persona que está en riesgo. Frente a otras situaciones también de personas que quieren atentar contra la vida de otras personas y han caído en un tema delictivo, entonces también necesitan ser hospitalizados inmediatamente. Entiendo. Entonces, para darle paso Ya. a mi compañera que va a continuar con la entrevista, compañera Ana. Ujú. Sí, buenas noches, mi nombre es Ana Lucía Sánchez Miranda. ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos, Ana Lucía. Gracias. Bueno, le queremos preguntar acerca de la labor y la función educativa, ¿no? Ya que en ellas encontramos las funciones de promoción y educación. ¿Considera usted que estas funciones hacia los usuarios en los hospitales o en las clínicas son importantes? Claro que son importantes porque la salud mental, tanto en relación al trabajo social, se debe enfocar y justo en ello nosotros, tanto psicología y trabajo social, somos llamados a trabajar la parte preventiva promocional. ¿En qué sentido? En que nosotros a través de las charlas informativas, tú vas informando acerca de la enfermedad, pero relacionando siempre al campo social, como son el manejo de la comunicación familiar, la dinámica familiar, las relaciones interpersonales, cómo mejorar los conflictos de pareja, cómo mejorar la relación padres e hijos, cómo mejorar también en este caso el correcto cuidado de un paciente de salud mental. Luego viene también el soporte, te puedes agenciar en este caso del psicólogo, donde él va a explicar ya detalladamente qué consiste cada enfermedad mental, pero tú relacionado a la dinámica familiar, entonces es un conjunto, ya hay ahí un enlace de la información, entonces vas a dar tú una
parte preventiva promocional, que puede dar a nivel intramuro, que es dentro del hospital o clínica o centro médico, o puedes darlo también a nivel extramuro, que en este caso, bueno, antes del COVID se daba en los colegios. ¿Por qué? Porque en los colegios es muy importante trabajar desde el bullying, que es un problema también de salud mental, trabajar con problemas de relaciones interpersonales, también la deserción escolar, porque hay muchos factores, a veces niños que sufren problemas emocionales por maltrato, agresiones verbales por parte de los padres, también el bullying mismo entre compañeros de estudios, situaciones que han llevado a que también las personas caigan en ansiedad, depresión, también la hiperactividad de un niño, también vemos también que hay situaciones de niños que a veces son maltratados también por sus cuidadores y diversos factores que va a afectar un poco al desarrollo tanto emocional y por ende su efecto con su relación, su medio, que es el efecto de la interacción social, ¿no? Toda persona que pase por un problema de depresión, ansiedad, angustia, va a tener un efecto negativo en su relación con sus padres o su entorno. Entonces, de ahí hay un problema social y ahí nosotros debemos ver y también agenciarnos de la parte psicológica. Entonces, como ustedes verán, la parte de salud mental es una intervención psicosocial. ¿Por qué bio? Bio ve la parte médica, la parte orgánica, la parte biológica, que se trata con medicamentos, la parte psicológica, que son las emociones, a nivel de la persona, a nivel intro, y también la parte social, ¿no? La parte social ya es la expresión de la persona con su entorno. Si la persona no está bien, entonces con su entorno no va a estar bien su relación. Va a estar mala comunicación, la relación va a ser conflictiva, rechazo, negatividad. Pero si en ello hay una parte recuperativa, tanto biológica, tanto psicológica, entonces su parte social va a ser positiva para la persona y su entorno de grupo, ¿no? ¿Me escuchan? No, no, ya, sí. Sí. Creo que sí. Ahora, dentro de la función asistencial, está la de orientar y capacitar a los pacientes, a sus familiares y a la comunidad en general, ¿no? En los problemas consecuentes de la enfermedad. ¿Podría contarnos cómo es que usted participa? Escucha la última parte, me decía. ¿Cómo es que usted particularmente desempeña esta labor de orientación y capacitación en su centro de trabajo? Y las capacitaciones, como le decía, se hacen a través de las charlas de salud. En este caso, especificando de salud mental, que va dirigido a, en este caso, los familiares que están, por ejemplo, con el mismo paciente en la sala de espera esperando su consulta. Entonces, aprovechas ahí, los reúnes, haces una pequeña charla informativa. Luego también en la parte de rehabilitación, nosotros con el paciente que está internado, nosotros hacíamos una jornada que son en este caso los encuentros familiares, donde se hacían todo un bagaje de talleres, sesiones educativas, terapia familiar, socioterapia grupal. Entonces nosotros a través de las dinámicas y técnicas que Salud también establece dentro de su manual de procedimientos de trabajo social, entonces va a contemplar estas actividades donde cada profesional en la parte clínica va a aplicar con un determinado grupo. Entonces ello va a tener un efecto, ¿por qué? Porque tú estás dando la parte, en este caso, informativa, donde la familia va a llevar un conocimiento más y va a comprender más al paciente. Porque a veces tú puedes decir, te dicen, la persona es esquizofrénica, uy, me da miedo, me vaya a pegar, me vaya a agredir. Pero cuando tú entiendes más la enfermedad, ¿por qué? Cuando la persona más informa, la ignorancia de ciertas situaciones disminuye y por ende hay más tolerancia. Pero cuando tú, en este caso, te niegas a recibir la información, el rechazo va a ser mayor. Entonces lo que buscamos nosotros es que la persona se reintegre a su grupo social, que es muy importante. Entonces el grupo social debe conocer qué es la enfermedad, cuáles son los efectos, cómo compartir con esta persona, qué decirle, cómo evitar ciertas situaciones de repente que esta persona recaiga, qué debes hacer, cómo debes comunicarte, cómo hacer una reunión familiar,
qué cosas de repente ese internamiento ha aprendido, ha mejorado y qué cosas debe continuar en casa, ¿no? Ciertas situaciones que van a ayudar. Entonces la parte informativa, la parte también de consejería, cuando ya hacemos a nivel de terapia familiar, nos va a ayudar mucho a que las personas también ellos conozcan y vean cuáles son sus debilidades de cada uno y poder mejorar. Y cada uno contribuye de su particularidad a que todo el grupo familiar puedan ayudar o dar ese soporte que necesita un paciente de salud mental. Porque un paciente de salud mental cuando entra en crisis se siente culpable por todo. Si la familia lo mira más, se enoja, le lo fuerte. Entonces la familia tiene que entender un poco más al paciente de salud mental para que éste también se sienta en una situación de hábitat o un clima social adecuado, ¿no? Uh-huh. Claro, debo decir que como ciudadanos conocemos muy poco acerca de las enfermedades mentales e incluso son mucho más comunes de lo que creemos. Ahora, pasando ya a otro campo, sabemos que para formarnos como profesionales debemos asistir a una institución y allí es en donde absorbemos la mayor cantidad de conocimientos. Sin embargo, en el transcurso de nuestro desarrollo laboral, en el transcurso de los años, vamos aprendiendo muchas cosas más. Entonces, quisiéramos saber cuáles fueron los aprendizajes para usted más importantes que fueron desarrollándose a través de desempeño laboral, ¿no? Uh-huh. Claro, los aprendizajes que nosotros tenemos, bueno, nosotros al egresar a la universidad, dependiendo del área donde nos desarrollemos, necesitamos primero hacer, siempre recomiendo una pasantía, ¿no? Para conocer la parte práctica, la parte metodológica de cómo intervenir, cómo abordan ciertos casos. Entonces, una pasantía presencial ayuda mucho a saber cómo intervienes, cómo dialogar, cómo afrontar ciertas situaciones o problemas. Pero para ello también tienes que conocer o tener un conocimiento acerca de una temática. Por ejemplo, si vas a intervenir en un área de salud mental, debes conocer primeramente la ley de salud mental, luego conocer los procedimientos de salud mental, luego también conocer un poco más de lo que es trabajo social clínico. Trabajo social clínico no es, a veces podemos tomar y decir, no, pero trabajo social clínico tiene que ver con psicología. Cierto, se abocará un poco la parte psicológica. ¿Por qué? Porque vas a coger ciertos términos, algunas referencias para poder dar la información, pero el entorno grupal, el entorno familiar. Entonces, como ya lo expliqué anteriormente, la intervención biopsicosocial nada tiene que ver con la parte psicológica, la parte de rehabilitación social y familiar lo tiene que ver el trabajo social. Entonces, tienen que conocer más acerca de los temas de familia. También es muy importante también de repente llevar un diplomado o tener un conocimiento o una segunda especialidad en lo que es terapia familiar. Pero hoy en día, y bueno, y recomiendo para todos los colegas futuros, es bueno que lleven una segunda especialidad en lo que es terapia familiar, porque ahora los procesos en todo grupo, esa es mi teoría que he sacado, que todo problema parte de la comunicación. Si usted no se comunica bien, sea en pareja, padres e hijos, en tu hogar, en tu escuela, en tu iglesia, en tu grupo laboral, universitario, en lo que fuera, vas a tener por ende la segundo pilar que son un problema en tus relaciones interpersonales. Tus relaciones interpersonales no son buenas, van a ser conflictivas y por ende no va a haber una tercera pilar que es la práctica de valores. Entonces, al no haber una buena comunicación, no va a haber una relación interpersonal conflictiva y va a haber entonces una práctica de antivalores. Entonces vemos que ya no va a haber de repente compañerismo, ya no va a haber amistad, ya no va a haber responsabilidad. ¿Por qué? Porque la persona ya ha rompido esa situación o esa situación, digamos, que forma parte de un grupo, entonces ya no va a haber situaciones positivas, sino situaciones negativas. Entonces nosotros debemos conocer para poder abordar. Y esto hoy día de la salud mental abarca ahora en todo nivel de área, no solamente específicamente salud mental, porque trabaja con paciente a nivel, digamos, de internamiento, sino también en empresas, en colegios, en varias situaciones vas a encontrar problemas de salud mental. ¿Por qué? Porque, por ejemplo,
en un área laboral, por ejemplo, que trabajes en bienestar social o bienestar del personal, vas a encontrar el estrés, ¿no? Como uno de los factores. Entonces, por ejemplo, yo en el tiempo, siempre nosotros relacionamos la salud mental. El tiempo, ustedes saben que está conformado con pasado, presente y futuro, ¿no? El pasado en salud mental viene a ser la depresión, el presente el estrés y el futuro la ansiedad, ¿no? ¿Por qué la depresión lo consideramos como parte del pasado? Porque es una acumulación de recuerdos, situaciones o hechos negativos que te van a llevar a deprimirte. El estrés es la misma tensión que vives día a día, situaciones que vas dando. Y el futuro es la ansiedad, el miedo, o sea, la ansiedad es sin miedo o un nerviosismo a lo que pueda pasar. Y muchas personas cuando se dio el COVID vivíamos en situaciones de ansiedad. ¿Cómo va a ser? ¿Me va a matar? ¿Mi familia va a morir? Si salgo a la calle, de repente me infecto y ya no regreso. Muchos problemas que se suscitaron en nuestra mente y nos llevaron a ese factor de ansiedad. Y el mismo día a día, al estar en cuarentena, encerrado, de repente antes la familia no interactuaba mucho, venían en las noches de trabajar, veían por horas, pero ya esa misma convivencia ha generado conflictos. ¿Por qué? Porque su comunicación, que era, digamos, tenue, ya es más constante y las personas comienzan a estresarse, a tensionarse. Entonces también vienen los recuerdos, que son la depresión. Entonces toda esa acumulación va a generar situaciones en que tú debes conocer y manejar ciertas situaciones y por eso la terapia familiar es muy importante. Y eso tú lo vas a llevar en cualquier área donde tú vayas a laborar. En cualquier sector, siempre cada trabajador tiene familia. En cada sector vas a encontrar grupos, vas a encontrar problemas, conflictos grupales, individualismo, egoísmo, intolerancia y sobre todo, y todo parte del problema de comunicación. Si desde ahí no reestructuras, primer punto, la causa principal de todo problema humano es la comunicación. Como si yo ponía un ejemplo, ¿no? Decía, por ejemplo, dos vecinas, ¿no? De repente la vecina María, la vecina Carolina, un día va a botar la basura en su lado de María, entonces María se enoja, pero cada una tiene una comunidad, un 50% de sus amistades, y ella se enoja, discuten, pero se va y le grita a otra persona, pero no llega a un acuerdo, ¿no? Ni le explica el por qué, ¿no? Sino va de frente a agredir. Entonces ya hay un divisionismo, entonces un grupo que sigue a María, un grupo a Carolina. Entonces, ¿de dónde partió el problema del divisionismo en la comunidad? De dos personas, de un conflicto. ¿Por qué? Porque no se comunicaron bien. Entonces, habría que trabajar desde ese punto, de ese conflicto. Si, por ejemplo, vemos a nivel de comunidad o a nivel de grupo, hay dos personas que iniciaron el problema. Y desde ahí debemos identificar para poder reestructurar esa comunicación y que ambos, a través de la negociación de conflictos, se pueda mejorar. Entonces también ahí nosotros tenemos que ser conciliadores, ¿no? Para poder ayudar a estas personas a mejorar. Muy interesante lo de pasado, presente, futuro, que nos hace comprender estas enfermedades y todos los conocimientos que nos acaba de brindar. Bien, ahora podría contarnos la experiencia más significativa que tuvo usted, quizás en todo su periodo de trabajo, con algún ejemplo, algún caso que recuerde, que lo haya marcado. Bueno, los casos de salud mental siempre te dejan un recuerdo, ¿no? Pues nosotros en las situaciones de salud mental que hemos intervenido, situaciones, por ejemplo, recuerdo un caso que hubo una situación, por ejemplo, de una paciente que en ella, su familia, digamos, se fue, la dejó, ya no quiso saber de ella, su esposo un poco que se fastidió porque ella cayó en una situación de depresión a raíz que una de sus hijas falleció, ¿no? Entonces ella ya no le encuentra sentido a la vida, es su única hija, el esposo busca separarse de ella, quitarle sus bienes, por ende también buscó abandonarla en el centro de internamiento. Entonces nosotros como equipo también de salud mental no solamente como la parte clínica, sino también debemos agenciarnos en la parte legal, donde también nosotros podemos ayudar a esta persona también a recuperar sus derechos,
sus derechos como que son parte de la tenencia también de una casa, donde he vivido, en ello. ¿Por qué? Porque hay situaciones que a veces tú te llevan a veces a tener situaciones de valorar siempre la persona, ¿no? Y ponerte en el lugar de la otra persona. Y nosotros nos fue bastante este caso, digamos, porque la señora la habían dejado ya más de un año hospitalizada, nadie venía a preguntar por ella. Entonces nosotros ya el sexto mes comenzamos a indagar, fuimos a visitar a su casa. El señor ya hasta había puesto un letrero de venta de casa, se había apropiado de su empresa de la señora. La mamá de la paciente hospitalizada la había internado en un asilo para ancianos. A raíz de todo ello, el señor buscaba también, bueno, en este caso, apropiarse de los bienes. Otro, él también lo veía como un medio de escape, deshacerse de todo y irse a otro país y dejar a la señora como diciendo, o sea, cada uno interpreta su situación o dolor que lleva por la pérdida de un hijo. Y siempre recordar que en salud mental el problema más duro o grave es el fallecimiento de un hijo, por la que afrentan nuevamente tanto hombres como mujeres. Es más doloroso que perder a los padres. Y eso te lleva a situaciones de depresión, intento de suicidio, también así como hechos de violencia, ¿no? O violaciones que se producen también personas de menores de edad también llevan a situaciones de depresión, ansiedad y sobre todo tristeza, ¿no? Que va a generar en ellos primero un paciente cuando pasa por hecho una situación de maltrato, viene la culpabilidad, como que por él fue la culpa de todo, pasa otro proceso de aceptación, luego el proceso de darse cuenta de la realidad, luego de querer recuperarse, y luego viene ya la rehabilitación y la recuperación, digamos, ya parcial de todo, porque una persona de salud mental, si ya entra en una enfermedad, es controlada, pero no se cura. Es todo un proceso que es a largo tiempo, que implica la administración de fármacos, terapias, controles familiares. Si también han caído en adicciones, también implica un mayor, que cada persona o familia le ayuden a integrar estos grupos de rehabilitación y puedan salir adelante de su problema. Muy conmovedor lo que nos cuenta porque lamentablemente nadie está libre de la pérdida de un ser querido. Bueno, la siguiente pregunta sería, ¿cuáles son los retos que encuentra para los trabajadores sociales cuando laboran en este sector, en el sector salud, ya sea por parte del personal de la institución o a diferencia con los usuarios? Los retos que encontramos día a día, como a repetir, es que la persona tengamos siempre primero el soporte emocional necesario, que tú también en tu proceso de formación hayas curado y sanado ciertas heridas, ciertos conflictos, donde también tú sepas llevar el manejo de emociones y puedas realmente brindar, como dice, la persona da lo que tiene, ¿no? Si tú tienes, por ejemplo, amor, puedes dar amor. Si tú tienes de repente esa valentía o ese manejo, control, lo puedes dar. Pero aquella persona que no ha sanado en ello va a pasar en algún momento situaciones o casos que tengan recordar situaciones de vida. Entonces, tú tienes que tener ese soporte emocional. Para ello, se recomienda que cada profesional un reto también lleve terapia, tanto a nivel individual para que pueda afrontar estas situaciones. Porque como seres humanos pasamos por problemas diversos, no estamos ajenos a ellos. Desde un maltrato, de un enojo, de repente de casa, situaciones de violencia, papá de repente muy sobreprotector, mamá muy autoritaria, muchos factores que uno de una formación te va a ayudar. Y eso es bueno que cada profesional, no solamente trabajo social, todos deberían llevar ese modo de terapia para ayudar a reforzar entonces un poco más allá en lo que hoy día llamamos y conocemos como inteligencia emocional o en este caso también, bueno, uno de ellos se basaron mis tesis acerca de la influencia en este caso, en los componentes emocionales en
desempeño laboral, porque eso te va a ayudar mucho, desde tu automotivación, desde tu autoconocimiento, desde tu autocontrol, también de tus habilidades sociales. Eso te va a ayudar a tener un bagaje para que tú puedas intervenir sobre ciertas situaciones. Entonces, te va a dar el manejo de un grupo, de expresión, el dirigir una reunión, el saberte expresar, el dirigir una clase, el saber dar una consejería. Entonces nos ayuda mucho. ¿Por qué? Porque tu proceso emocional lo tienes solidificado y por ende ya viene también tu proceso comunicacional, tu proceso de negociación de conflictos, tu proceso también de brindar ese soporte, digamos, socioemocional a la familia o al mismo paciente que lo amerita en su momento. Entonces, se debe agenciar, siempre recomiendo, en llevar cursos de este caso de terapia individual, también hay coaching o hay desarrollo personal que te pueden ayudar mucho. En la carrera lo llevan desarrollo personal, pero se debería enfocar un poco más allá en la parte de reestructurar heridas propias de las personas, porque cuando el alumno viene con diversos patrones, digamos, de casa, de ello, que se tienen que adaptar o socializar con los demás patrones de sus demás compañeros de estudio. Y a veces de repente hay un poco de intolerancia en medio, o de repente tal persona viene con ciertas costumbres de tal región, ¿eh? Entonces ello va a generar un choque ahí, ¿no? Entonces nosotros necesitamos ahí estructurar niveles de comunicación, unificar las relaciones interpersonales para que esa dinámica grupal pueda salir o llegar a tener una tolerancia adecuada. De repente no habrá confraternidad, puede decir que te vas a llevar excelente con otra persona, es un poco difícil, porque el ser humano es cambiante, el día puede pensar una cosa, mañana otra, pero la unificación, la tolerancia de grupo, eso sí va a permanecer, porque tú mismo has generado a través de las reglas o situaciones en un determinado momento. Entonces el reto siempre, como digo, es primero a nivel de persona, inteligencia emocional. Segundo reto sería aprender a conocer un poco más de los procesos o dinámicas, temas familiares. Tercer reto, agenciarnos siempre de las partes legales que nos ayuden en cada momento de la intervención. Y cuarto, conocer la parte de la salud, también agenciarnos, conocer ciertos patrones causales de las enfermedades para poder nosotros intervenir frente a ellos. Sí, claro, somos una parte de la población que se enfrenta a constantes cargas emocionales como trabajadores sociales y debemos prepararnos ante ello. Le cedo la palabra a mi siguiente compañera para que continúe con la entrevista. Sí, bien, buenas noches, Magister Meche. Bien, continuando la siguiente pregunta, relacionando también los retos que nos ha ido ya comentando, pero situándonos ahora en la pandemia originada del COVID-19. ¿Cómo siente usted, a través de las experiencias de repente que ha podido ver que durante la pandemia, si las labores del trabajador social en el área de salud se han modificado? Y en el caso de que fuera así, ¿podría mencionarnos de qué manera ha ido cambiando tal vez la labor del trabajador social? Sí, nosotros en pandemia sí se han modificado las situaciones. ¿Por qué? Porque hemos tenido, por ejemplo, en el sector de salud, colegas con edades avanzadas, con patología. Como les mencionaba, esta situación de la ansiedad misma que se vivió no solamente a nivel de nuestra profesión, en otras profesiones también. Entonces ha llevado al cambio de la consulta externa a denominarse a través de una videoconsulta que se conoce como una teleorientación, ¿no? La teleorientación que antes implicaba, por ejemplo, la atención misma la atención de trabajo social, la consejería, en este caso la gestión personalizada, todo se englobó en un término de la teleorientación, donde tú a través de una videollamada veías a la persona se expresaba su problema o situación de repente de acceso a los servicios de la salud, cuadros de ansiedad, problemas familiares, maltrato, quejas, reclamos, situaciones que ya en este caso antes se veían de forma individualizada. En este caso la teleorientación englobó todo.
Entonces, ¿qué llevó en ello? Por ejemplo, nosotros como área de salud mental tuvimos que realizar, en este caso, gestionar proyectos y sacar resoluciones del trabajo remoto, en este caso de nuestras colegas, para que ellas puedan intervenir desde casa a través de una llamada o una videollamada telefónica y poder dar el soporte sociofamiliar. Estos proyectos se llamó el soporte sociofamiliar a los asegurados y a las familias, en este caso en tiempo de cuarentena, ¿no? Y que se siguen dando en algunos casos, pero ya ahora hay de forma presencial. ¿Por qué? Porque hay documentos, por ejemplo, de carácter legal que necesitan ser revisados, presentados, llenados correctamente. Y eso, por ejemplo, en tiempo de cuarentena ha sido bastante limitante, ha retrasado trámites, varias cosas, ¿no? Entonces, digamos que ya la situación ha cambiado, ha llevado a que nuestras colegas aprendan más del uso de las tecnologías, de los entornos virtuales, aprendan también a unificar más conocimiento a través de los talleres virtuales, conferencias, congresos que se han dado a nivel internacional, nacional. Entonces, estar en constante comunicación y compartir esas experiencias ha llevado a unificar más al trabajo social. Y esta cuarentena o estos tiempos de COVID que vivimos el año pasado, ayudó más a estar más a unificar criterios, procesos, aprendizajes, metodología de intervención y podemos dar frente a esa situación de COVID. Porque igual hay también trabajadores sociales que han estado presencialmente, yo también estuve presencialmente, pero yo mayormente en la gestión, en la organización, en la coordinación, también hacer el soporte presencial, en este caso de compañeros de trabajo, ¿no? Que en este caso, haber su mismo estrés, una ansiedad en el momento, también tenemos trabajadores de salud que tienen que, también necesitan de nuestra atención, ¿no? Y es muy importante. Nosotros preocupamos del asegurado, y también tenemos que preocuparnos a nivel de nuestros compañeros de trabajo, que también son también, digamos, pacientes que necesitan de la ayuda, o también son, digamos, asegurados también. Y por ende también nosotros a través de la agencia del área de la atención laboral podamos brindar ese soporte, ¿no? Ujú, perfecto. Entonces, estas experiencias, esas modificaciones que ha habido en el trabajador social, en su intervención, han ido aportando a las experiencias, ¿no? Para finalizar ya en la última pregunta, sabemos de que la intervención del trabajador social en el campo de salud se ubica en el contexto de la prestación de servicios, siendo considerada por la formación social y habilidades para analizar la problemática de salud. Además, es el que mayor cantidad de trabajadores sociales demanda, refiriéndonos al área de salud. ¿Por qué escogió usted este campo de trabajo? ¿Y qué nos recomendaría también para aquellos estudiantes que están inclinados en el área de salud? El área de trabajo de salud es un área muy importante porque es parte nata del ser humano, porque la salud va desde que naces hasta que falleces, en todo tu proceso de desarrollo de etapa. Entonces nosotros, en este caso mi persona, nosotros cada día nosotros vamos buscando campos laborales, ¿no? Y a veces hay campos de repente que te apasionan uno más que el otro. Yo tengo experiencia laboral en todos los campos, pero el campo que más te, digamos, más te implementa, más te llena es el campo de la salud, porque el campo de la salud abarca todo, desde la parte educativa, la parte preventiva, la parte promocional, la parte investigativa, la parte administrativa, la parte gerencial, la parte también de, digamos, de proyectos. Entonces abarca todo, es más completo. Entonces yo siempre, y ahorita en ese tiempo de COVID, antes del sector salud era un poco más, digamos, más limitado, era un poco más asistencialista, no había una mirada más allá, pero ahora a raíz del COVID ya el trabajo social ha tomado un nuevo enfoque, digamos, en reformular o hacer frente a situaciones que de repente antes no las veía y se ha dado la importancia de vida
¿Por qué? Porque va de la mano, en primera línea, a dar ese soporte sociofamiliar que necesita el paciente. Y ahorita viene la parte post-COVID, la parte recuperativa, donde se va a necesitar digamos, de los procesos tanto psicológico, psiquiátrico y social para poder ayudar a esas personas a recuperar o a llegar, digamos, a tener ese control emocional en sus vidas. Eso es muy importante. Entonces, invito también a que también la ley nos contempla como es el CERUNS, como somos nosotros también profesionales de la salud. Y por ende ahora no solamente el sector salud o de salud te pide CERUNS, también te pide, por ejemplo, Fiscalía, otras áreas del sector público para poder ejercer, digamos, las labores de trabajo social relacionadas, como digo, al campo de la salud. Es fundamental tener en ello, ¿no? Y es un área bonita porque te va a aprender, vas a ayudar, vas sobre todo a crear, vas a innovar y vas a estar siempre gestionando a través y siendo parte de los servicios múltiples de salud. Y la parte social es uno de los factores importantes. Por eso salud tiene tres tipos de prestaciones: la prestación de salud, económica y social. Y eso es bueno porque la parte social abarca mucho a través de los servicios. De repente, la información ustedes lo vean más adelante. En salud, la parte de prestaciones sociales se abarca a través de en este caso, de los centros de ponderamiento y recuperación social. También tenemos la UBAR, que son unidades básicas para personas con discapacidad. Tenemos los centros de adultos mayores, que tienen a cargo también círculo de adultos mayores. Entonces, estas prestaciones sociales ayudan mucho. ¿Por qué? Porque a través de los diversos talleres de intervención, entrevistas, seguimiento, el soporte sociofamiliar ayuda mucho a que las personas también, su parte social y familiar no queden de lado. Porque muchos se centran a veces en la parte biológica, en la parte medio, pero la parte social o ellos no ayuda. Entonces eso también afecta. Si no se trabaja, la persona puede estar sana, pero su parte emocional no ayuda. Entonces puede llevar a que genere enfermedades psicosomáticas o enfermedades también emocionales. Muchas gracias por esa información que nos brinda, ¿no? Las ventajas, la gran experiencia, ¿no?, que hay en el área de salud. Bien, con esta última pregunta hemos finalizado ya nuestra entrevista, por el cual también agradecemos sus grandes aportes en su conocimiento y también a través de sus experiencias en este campo de intervención, que de cierta manera han contribuido, ¿no?, en cada una de nosotros también a nuestra formación profesional. También agradecemos por su tiempo disponible y por la disposición que tuvo desde un principio en poder apoyarnos. Muchísimas gracias por eso. Y de parte de mis compañeras, un agradecimiento muy grande. Gracias a ustedes, que bueno, están en segundo ciclo. Les deseo siempre buenos augurios, seguir adelante.